Hola, ¿qué tal? Este es tu programa Solomate, esta es la clase 1. Vamos a ver la trigonometría y su aplicación en la tecnología para la educación secundaria y comunitaria productiva del quinto año. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es parte de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Los triángulos se clasifican en triángulos rectángulos porque uno de los ángulos son de 90 grados. Los triángulos acutángulos son aquellos que tienen los ángulos internos agudos. El triángulo obtusángulo porque tiene uno de los ángulos mayor a 90 grados. Nosotros vamos a comenzar básicamente nuestro estudio con los triángulos rectángulos y nos va a servir para hallar, por ejemplo, la altura de esta pirámide o la altura de este edificio. Ha servido para hallar la distancia entre la Tierra y el Sol y la Luna. Así que nada, comencemos recordando. Mira, por ejemplo, este triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, el lado más largo se llama hipotenusa, los otros dos ángulos son agudos. Si yo amplío este ángulo, ¿qué sucede? El lado opuesto va a ir creciendo, así, o contrariamente, y así. Cuando conocemos entonces dos lados de un triángulo rectángulo, ¿qué utilizamos? El teorema de Pitágoras. Esta formulita la tenemos que saber de memoria ya, porque la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, si es que estamos trabajando con triángulos rectángulos. También tenemos que conocer las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son? Son seno, coseno y tangente, nada más, las tres básicas. Luego, si queremos hallar las funciones trigonométricas respecto a uno de los ángulos, por ejemplo, respecto a este ángulo alfa, se abrevian de la siguiente manera: seno, coseno y tangente. Los lados. El lado opuesto se llama cateto opuesto, lo vamos a colocar con una O. El lado adyacente, que es el cateto adyacente, con una A, y la hipotenusa con una H. Como estamos hallando las funciones trigonométricas respecto al ángulo alfa, vamos a colocar aquí alfa a todas las funciones. Y nada más consiste en dividir los diferentes lados. Por ejemplo, para hallar el seno del ángulo alfa, tenemos que dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nada más eso, opuesto sobre hipotenusa. Para hallar el coseno del ángulo, nada más tenemos que dividir el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Adyacente sobre hipotenusa. Tangente resulta de dividir nada más el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para las otras funciones, por ejemplo, las funciones cotangente. Para hallar el cotangente del ángulo alfa, nada más tenemos que dividir el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Observen que aquí es nada más la inversa. Tangentes opuestos sobre adyacente, cotangentes adyacentes sobre opuesto. Nada más la inversa. La otra función secante es nada más dividir la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Igual es la inversa nada más de coseno. Miren, coseno era adyacente sobre hipotenusa y secante es hipotenusa sobre adyacente. Lo mismo va a salir de cosecante. Cosecante del ángulo es nada más dividir la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y es la inversa del seno nada más. Opuesto sobre hipotenusa es seno del ángulo. Y cosecante es nada más hipotenusa sobre el opuesto. Así que nada más son las funciones trigonométricas. Vamos a hacer un ejercicio. Mira, dado el siguiente triángulo, hallar las demás funciones trigonométricas. Tengo seno del ángulo alfa, que es igual a 3/5. Conocemos ya las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y también conocemos las relaciones que existen. Por ejemplo, para hallar seno del ángulo, nada más tengo que dividir el cateto opuesto sobre hipotenusa. Así que seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, el opuesto vale 3 y la hipotenusa vale 5. ¿Qué nos falta? Hallar el cateto adyacente. Para ello, aplicamos el teorema de Pitágoras. Ya habíamos dicho, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Despejando A, tenemos al cuadrado igual a h al cuadrado menos o al cuadrado. Esto reemplazando, hipotenusa vale 5, 5 al cuadrado, menos opuesto, opuesto vale 3, 3 al cuadrado. Desarrollando tenemos 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, 25 menos 9, 6 cuadrado de 16 es 4. Por lo tanto, el cateto adyacente vale 4. Nada más nos toca reemplazar nada más en todas las funciones trigonométricas. Coseno del ángulo es 4/5 porque adyacente vale 4 y la hipotenusa vale 5. Tangente del ángulo es 3/4. ¿Por qué? Porque tangente es igual a opuesto sobre adyacente, opuesto vale 3 y adyacente vale 4. Así que nada más, esa es la forma de hallar las funciones trigonométricas. Podemos graficar, por ejemplo, nuestro triángulo. Tenemos el ángulo alfa. El cateto opuesto, ¿cuánto vale? 3. El cateto adyacente que hemos hallado vale 4.
y la hipotenusa que vale 5. Como es un triángulo rectángulo, este es un ángulo de 90 grados, el otro ángulo no conozco, pero quiero que hallen ustedes ahora las funciones trigonométricas respecto a este ángulo beta. El opuesto ya va a ser 4, el adyacente va a ser 3 y la hipotenusa es 5. Ahora construyamos un clinómetro casero. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Un transportador, un tubito que puede ser de un bolígrafo, hilo, algo que pese, una tijera y pegamento de silicona. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es hacer un nudo en el tubito, así de esta forma. Una vez que ya esté anudado, vamos a pegarlo al transportador con el pegamento de silicona, haciendo coincidir el hilo justo en el centro del transportador. Luego amasamos el otro extremo del hilo al aro, por ejemplo, en este caso. Pueden amasarlo a cualquier objeto que tenga un peso. Y listo, ya está listo nuestro clinómetro casero. Nos va a servir para hallar alturas. Nos vemos en la próxima. Chau.